Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Les saludo nuevamente desde Venecia, asombrado por las cosas geniales que se pueden ver en esta ciudad. Sin embargo, no menos genial ha sido el regreso de Juan Guaidó a Caracas. Lo hizo en un vuelo comercial de la línea Copa Airlines procedente de Panamá. Las autoridades no pensaron que lo iba a hacer de esta manera y cuando se dieron cuenta ya estaba en migración. Ahí estaba listo para que le sellaran el pasaporte. La pregunta era si Maduro tendría las agallas o la cobardía, mejor dicho, de detenerlo en el aeropuerto de Maiquetía. Si lo haría o no, era la incógnita, no lo hizo porque no debía, porque no le convenía. Esa es la verdad. No es otro el motivo por el cual Juan Guaidó está libre el día de hoy. La imagen para mí de este día, y la están viendo quienes gustan de escuchar este podcast en YouTube, es el abrazo de Juan Guaidó con su madre una vez que logran encontrarse en Caracas. Juan Guaidó había salido de esa ciudad el 21, si no me equivoco, o 2021 de este mes para dirigirse a la frontera con Colombia y sorprendernos a todos al participar en el concierto Aid Live. El 23 estaba planeada la entrada de la ayuda humanitaria, que no se dio, y finalmente esto derivó en una gira internacional que planearon de último momento para ganar respaldo para el gobierno de Guaidó en los países del Grupo de Lima y en el resto del continente, en el resto del mundo también. Y hay que decir que los embajadores de varios países del Grupo de Lima, sobre todo en los cuales visitó Guaidó en estos días, fueron al aeropuerto para recibirlo y demostrar que la comunidad internacional está alineada con Guaidó. Este es un triunfo, ciertamente, no vamos a negarlo. Él está en Caracas, esto era lo que él se proponía y es algo que podemos celebrar. Sin embargo, hay que ser cautos, porque Maduro, pensaríamos, no da paso sin guarache, cosa que yo no podría decir del todo sobre Guaidó. Para mí, el riesgo de irse era casi igual que el riesgo de volver. No sé cuál de las dos era más peligrosa para Guaidó. Era una idea bastante alocada salir de Caracas, salir de Venezuela, teniendo una orden que el régimen considera válida de impedimento de salida del país, porque era obvio que podía darles una justificación ante sus ojos torcidos para detenerlo. Esto finalmente no se ha dado por ahora. Juan Guaidó llegó a Venezuela, ha convocado manifestaciones, la multitud en Caracas lo ha recibido bastante exultante. Sin embargo, la idea de que siga saliendo, a mí, honestamente, me parece bastante arriesgada. Vamos a ver qué límite intenta ponerle Maduro en este tiempo. Porque, obviamente, tener a Guaidó en Venezuela o tenerlo fuera, donde sea, Guaidó no es conveniente para los fines de Maduro. Entonces, hay que ver cuál es el paso que intenta dar ahora el dictador para impedir que este movimiento que significa Juan Guaidó en Venezuela siga teniendo un efecto que finalmente limite a nivel social el poder que tiene el dictador Maduro. Esto es complicado porque obviamente mientras la sociedad se vuelca en favor de Guaidó, Maduro sigue gobernando en la cúpula militar, las medidas de gobierno que dice Guaidó desde la asamblea no tienen efecto, las que Maduro implanta por capricho, sí. Entonces es un escenario que, como toda dictadura, es bastante difícil de entender. Hoy hablaba con una mujer fascinante aquí en Venecia, tiene 92 años, y yo le dije, sí, bueno, es que yo fui a Venezuela, quería ver un poco cómo es vivir en una dictadura, quería entender, y la verdad es que me fui sin entender. Y me decía, bueno, si querías entender cómo es vivir en una dictadura, me hubieras llamado y yo te lo explicaba. Y sí, ciertamente pudo darme varios rasgos que pude reconocer de lo que pasó aquí en Italia, pude reconocer varios rasgos en la situación actual de Venezuela, porque las dictaduras al final lo que hacen es reprimir los derechos humanos por medio del uso de la fuerza y la violencia, concentrando, y esta es la definición de la Real Academia Española, el poder
en un grupo político. Es un grupo de personas, de individuos que quieren hacerse del poder absoluto. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo en América Latina actualmente, con dictaduras como la de Cuba, la de Nicaragua o la de Venezuela, es un poco de lo mismo, pero siempre se tropicaliza un poco. Cada país tiene sus rasgos particulares y el de Venezuela, por supuesto, es el rasgo petrolero. Un petróleo que en su momento sirvió para hacer todo un esquema político de apoyos internacionales justamente basado en él, en estas ayudas petroleras que compraban favores y amigos. Actualmente esas alianzas se perdieron y los países, por supuesto, porque hay otros gobernantes que ya no son los que eran amigos de Chávez, ahora estos países están aliados con Guaidó. Es un momento histórico. Me ponía a reflexionar con mi amiga Cam de la Fu y lo cierto es que, bueno, Guaidó es Guaidó hace poco más de un mes. En este mes, esto sí es interesante también decirlo, ya se le ven bastantes canas, podemos hacer el antes y el después. No podemos ni siquiera imaginar lo difícil que debe ser estar en los zapatos de Juan Guaidó en este momento tan importante para la historia de Venezuela. Sin embargo, hay que, hay que recordarle al presidente interino que los pasos que se den de ahora en adelante deben ir acompañados por una certeza absoluta de lo efectivos que pueden ser. La ayuda humanitaria se dijo que iba a entrar sí o sí. Sí, yo pensaría que es lo que se intentó, lo que intentamos en Cúcuta, o sí, pues yo pensaría que ese segundo sí va respaldado por algo que ya está planteado. Ese segundo sí fue la gran incógnita, la gran faltante de toda esta estrategia que intentó hacerse alrededor del 23 de febrero de 2019. Fue un fracaso, esto estamos todos claros. Sin embargo, creo que también es una lección que aprende el presidente interino al darse cuenta de que no todo puede ser hecho improvisando, no todo puede hacerse esperando cosas que no están ciertas, como el apoyo militar que él esperaba tener y que no obtuvo. Guaidó, creo yo, tiene que andar con cuidado en estos pasos de la política que conoce bien como diputado, pero que por momentos, como presidente encargado, parece que se le sale de las manos. Guaidó es un valiente. Y recuerdo muy bien, el 5 de enero, estando en Venezuela, yo le preguntaba a la gente y no sabían decirme con certeza quién era. Muchos su nombre no les decía nada, no esperaban nada de él. Y ahora, de repente, es un hombre que mueve masas, que mueve esperanza, que mueve entusiasmo. O sea, en una mañana estamos todos muy contentos, en la noche estamos devastados y todo gira en torno a Guaidó. Entonces, hay que entender, hay que preguntarnos, ¿qué obtuvo Guaidó saliendo de Venezuela? ¿Verdaderamente valía la pena este riesgo? La cumbre del Grupo de Lima, pues la verdad es que no me parece que haya dejado nada más de lo obvio. Un rechazo a cualquier postura militar, a cualquier invasión o intervención militar que se pretenda hacer en Venezuela. Un rechazo por parte de estos países del Grupo de Lima con los que él se reunió. Bueno, dejó algo positivo y es algunos convenios con gobiernos sudamericanos para permitir que los venezolanos puedan entrar en esos países con pasaportes vencidos. Esto es algo que está en favor de los venezolanos. Ese es un logro, pero bueno, yo me pregunto si ese logro valía el riesgo de que no pudiera volver o que fuese detenido cuando intentara volver a Venezuela. La respuesta finalmente nos la va a dar el tiempo. Si se logra que caiga la dictadura, todo el riesgo habrá valido la pena. Todo. No solamente haber salido del país. Pero entonces ahora yo me pregunto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Va a seguir saliendo? ¿Maduro le va a permitir salir, entrar como si nada, pese a haber tenido esa orden espúrea de impedimento de salida del país? Todo esto, como les digo, está por verse. Sin embargo, yo creo que hay que tener presente que ahora Guaidó vuelve sin ayuda humanitaria, que él había prometido, y lo hace en una situación peor en todo lo que se refiere a la crisis humanitaria de cuando él se fue, porque en Venezuela es así. Uno puede haber estado en Venezuela un día y al día siguiente, 2 días después, la situación es otra. Todo avanza rápido, mientras que al mismo tiempo sentimos que está estancado.
Entonces, la Venezuela que Guaidó dejó para irse a Cúcuta es otra. Actualmente ya la situación empeoró. Una de las personas que podría explicarnos un poco mejor cómo está la situación en Venezuela es Hilda Abrahams. Ella es una de las actrices más populares, más conocidas de Venezuela y está entregada desde el año 2007, cuando se cerró Radio Caracas Televisión, a la protesta, a la resistencia en Venezuela más allá de cualquier causa política. La conocí en Cúcuta, pude conversar con ella y para que no lo escuchen de mí, sino de alguien que vive en Caracas, porque es de los artistas que todavía están ahí, ella nos cuenta cómo está la situación del país durante estos meses, años que lleva ya la crisis humanitaria. Escuchemos a Hilda Abrahams. Cuéntele un poco a la gente que nos escucha en el extranjero. Si le preguntan simplemente cómo está Venezuela, ¿usted qué responde? Está muy mal. Hay una crisis humanitaria realmente muy importante, grave diría yo. La gente, hay que vivir en Venezuela para entender cuál es la situación. Se viven dos realidades. La de la gente que tiene dinero, pero que es la gente cercana al gobierno, los que han hecho negocios con el gobierno, y el pueblo, y todavía una clase media, que es una clase media que cada día está más venida a menos, por una inflación realmente exorbitante y bueno, sueldos realmente muy pobres. La gente depende del gobierno básicamente, que tiene el control de todo, el poder de la comida. Ellos reparten la caja CLAP, que yo sé que tú has escuchado hablar de la caja CLAP. Es una caja que tiene cierta cantidad de alimentos que antes era mensualmente, ahora la hacen cada 4 meses. Entonces el gobierno quiere tener el control de todo, el control de las medicinas, el control de las armas, el control de todo. Entonces poco a poco han ido mermando la energía de los venezolanos y la voluntad. Creo que todo eso tiene un propósito, que todos sabemos, pero la crisis humanitaria es grave. Hay gente que se muere de una simple apendicitis, no hay aspirinas, no, o sea, en los hospitales los casos de los niños, creo que es una de las cosas más lamentables, mueren de desnutrición, con lo que el sueldo mínimo para la gente que todavía tiene la fortuna de tener un trabajo, porque las empresas, ellos acabaron con el aparato productivo, se han cerrado muchísimas empresas, la gente no tiene trabajo, vive de la economía informal, no hay efectivo en las... O sea, la situación realmente es grave, pero lo más grave es la represión, las muertes, la inseguridad y bueno, lo que te he dicho, no hay medicinas y la gente se muere de una simple apendicitis y los niños se mueren de hambre. Pues tenemos que plantearnos cuál es la ruta concreta que hay que seguir para lograr estos 3 puntos que son el emblema que mueve la causa de Juan Guaidó: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué hay que hacer para lograr esto? Esa es la gran pregunta. Yo me despido desde Venecia, les saludo Jovel Álvarez y recuerden que yo no soy Clark, soy su primo. Hasta la próxima.